Si eres nuevo en el vídeo o ya llevas tiempo, pero todavía no entiendes bien qué es un códec, qué es un formato, cuál es la diferencia, cuál tienes que seleccionar, etcétera, etcétera, no te vayas aquí porque te lo voy a explicar. Hola a todos y bienvenidos a Chaman Experience, tu blog de fotografía y vídeo convertido en canal de YouTube. En el vídeo de hoy vamos a hablar de códecs y formatos de vídeo. Vamos a ver cuál es la diferencia. Voy a explicarlo de una forma lo más didáctica posible, porque mi intención es simplemente que lo entendáis perfectamente para que no os liéis más adelante, ¿vale? Vamos a poner que tú grabas una escena, ¿vale? Por ejemplo, este vídeo que me estás grabando a mí, ¿vale? Y grabas la misma escena con dos cámaras, la misma cámara, para que tenga las mismas opciones de configuración, ¿vale? Y vamos a poner que utilizas dos códecs diferentes. Entonces, te voy a poner ahora una metáfora con respecto a esto, ¿vale? Vamos a poner que lo que estás grabando, como es el mismo archivo y significa lo mismo, es un mensaje. Hola, me llamo Chaman, ¿vale? Ese sería un códec, ¿vale? Pero en el códec que hemos utilizado con la otra cámara se utilizaría otro idioma y diría Hi, my name is Chaman, ¿vale? Entonces tenemos que utilizamos dos códecs diferentes, pero el vídeo es el mismo, lo que se ve es lo mismo. ¿Por qué? Porque esos dos códecs son el lenguaje, ¿vale? Es decir, uno sería español y otro sería inglés, ¿vale? Entonces, ya tenemos lo que es el códec, ¿vale? Que sería, pues, ese idioma, vamos a decirlo así, ¿vale? Y luego tenemos el formato. ¿Y qué sería el formato? Pues el formato sería ese texto, ¿dónde iría? Para que lo entiendas mejor, he cogido estos dos libros, ¿vale? Entonces, este libro sería un formato y este libro sería otro formato, ¿vale? Pongamos que en los dos pone el mismo mensaje en el mismo idioma, es decir, en el mismo códec, ¿vale? Es decir, el contenido, el vídeo es el mismo, pero están dos contenedores diferentes, ¿vale? Es decir, esto, como por fuera es diferente y además tiene más cositas, fíjate, aquí cambia el color, pero es que dentro igual, además del texto, imagínate que es exactamente el mismo libro y pone el mismo mensaje en el mismo idioma, es decir, es el mismo vídeo grabado con el mismo códec, vale, pero imagínate que uno, a uno le hemos añadido imágenes, a otro le hemos cambiado, pues me lo invento, el formato de la letra, uno es Times New Roman y el otro es Arial Black, vale, sin embargo el mensaje es el mismo y está en el mismo idioma. Esto querría decir, en este caso, en un vídeo, vale, querría decir que estaría grabado con un mismo códec, porque es el mismo lenguaje, ¿vale? Pero estaría grabando en diferente formato. Entonces, dentro de este formato contenedor, los formatos se llaman formatos contenedores y contienen, por una parte, el vídeo con su respectivo códec y por otra parte contienen el audio con su respectivo códec. Y luego, pues cada formato pues tiene pues unas finalidades diferentes, como que lo reproduzca un sistema operativo y no otro, o que funcione mejor con X programa, etcétera, etcétera. Luego hay que tener en cuenta que los formatos tienen ciertas preferencias, es decir, hay X formatos que solo trabajan con X códecs, por ejemplo, ¿vale? Etcétera, etcétera. Entonces, ahora, un poquito más en detalle, el códec, ¿realmente qué es? Yo os he hecho esta metáfora, pero ¿realmente qué es? El códec básicamente es un algoritmo que codifica ese vídeo y lo comprime para que ocupe menos espacio. Hay códecs que tienen más pérdida de calidad, hay códecs que tienen menos pérdida de calidad. Además de esto, tú al mismo códec le puedes añadir más o menos compresión si es que haces una compresión, por ejemplo, que hayas creado tú mismo. Yo de hecho en este vídeo de aquí explico opciones avanzadas de exportación con Final Cut Pro, las cuales además os regalo unos paquetes de exportaciones que yo mismo he creado y que tienen más compresión, ¿vale? Pero el códec es el mismo, ¿vale? Es muy importante. Entonces, el códec es un algoritmo que codifica ese vídeo, lo comprime, ¿vale? Y dependiendo de los ajustes que le hayas dado a ese códec va a estar más o menos comprimido. Pues bien, ese vídeo resultante con mayor o menor compresión lo puedes meter dentro de un MP4, lo puedes meter dentro de un QuickTime, etcétera, etcétera, porque eso sería el formato, ¿vale? Y dentro de ese QuickTime, de ese MP4, de ese AVI, de eso lo que tú quieras, que son formatos, ¿vale? Dentro de esos contenedores, además de tener el códec de vídeo, además ese vídeo, si es que tiene audio, vendría con un códec de audio, ¿vale? Es decir, los códecs valen tanto para vídeo como para audio y el formato lo engloba todo, ¿vale? Entonces hay formatos que solo lee, pues es Windows, etcétera, etcétera, ¿vale? Porque tienen ciertas preferencias, pero generalmente cuando se dice
este formato da más calidad que este, realmente no es cierto. Realmente la calidad viene dada por el códec, por la cantidad de compresión que tiene ese códec, ¿vale? Entonces, o no se sabe o se ha confundido muchas veces y la gente muchas veces habla de códecs y de formatos de forma pues indiscriminada. Se utiliza pues la misma palabra, se suele utilizar formato para casi todo, ¿vale? Pero no, un H264 es un códec, de hecho, de los más conocidos, ¿vale? ProRes es un códec, de hecho, de los más conocidos. De hecho, dentro de ProRes tenemos ProRes 422, ProRes 444, etcétera, 444 HQ, etcétera, etcétera, ¿vale? ProRes LT, que sería pues un proxy, ¿vale? Es decir, un ProRes bastante comprimido. Entonces, claro, ahora te estará estallando la cabeza, hostia, ¿en qué exporto? ¿Con qué edito? Etcétera, etcétera. Cuando tú tienes, por ejemplo, un H264 y lo vas a editar en tu ordenador, o cuando tienes un ProRes y lo vas a editar en el ordenador, lo normal es que el archivo final, ¿vale?, lo exportes en el códec H264. ¿Formato en cuál? Pues depende, lo que tú quieras. Si quieres QuickTime, MP4, eso ya es cosa tuya, ¿vale? Pero lo normal es que se exporte en H264, excepto que lo que pretendas sea exportar archivos para edición. Si vas a exportar archivos para edición, lo ideal es que exportes en formatos, en Final Cut Pro, por ejemplo, que te permitan un mayor rango, un mayor margen de error a la hora de editar ese color, como puede ser un ProRes 422, por ejemplo, que es el que utilizo yo para exportar mis vídeos de stock y para subirlos a bancos de imágenes, que pesan una barbaridad, pero esos vídeos van a tener muchísimo más margen de error, muchísimo más rango dinámico para poder editar. Entonces, H264, aunque la mayoría de cámaras mirrorless de hoy en día te graben en H264, realmente H264 es un códec comprimido que está pensado para la exportación del proyecto final sobre el cual ya no vas a trabajar. Es decir, un H264 realmente está pensado para la previsualización de archivo, y por supuesto ese archivo ya lo puedes comprimir más o menos. Sin embargo, hay ciertos códecs que están pensados para la edición, como puede ser el ProRes, todos los tipos de ProRes, ¿vale? Entonces, también hay que tener otra cosa en cuenta con respecto a los códecs, y es que hay códecs que, como están muy comprimidos, el ordenador, cuando tú estás trabajando y estás previsualizando un vídeo, por ejemplo en Final Cut Pro, al ordenador, tanto tarjeta gráfica como CPU, lo que están haciendo es ese códec que está muy comprimido, tienen que descomprimirlo, ¿vale?, para poder leerlo bien, ¿vale?, y para poder reproducirlo bien. Entonces, los códecs que están muy comprimidos a los ordenadores les suele costar más a la hora de trabajar. Entonces, por ejemplo, una opción que tendría sería, si tu cámara graba en un códec muy comprimido que le cuesta a tu ordenador, por ejemplo, la cámara A7S3 graba en unos códecs muy comprimidos que al ordenador pues le suele costar bastante moverlos. Entonces, si tu ordenador, tu Mac, pues quizás es un MacBook Air, etcétera, etcétera, estás grabando 4K 100 fotogramas por segundo con una Sony A7S3, pues quizás le cueste un poquito de reproducir cuando tienes unos efectos aplicados. Entonces, además de, por supuestísimo, cambiar opciones de previsualización en Final Cut, crear proxies y todo eso, ¿vale? Por ejemplo, pues no solo está bien crear proxies de archivos de menor calidad, sino no solo por el hecho de que sean de menor calidad, sino por el hecho de que estén en un códec ProRes 422 o ProRes LT, el que tú quieras, pero que sea ProRes porque es nativo de Apple y lo va a leer mucho mejor, porque son ProRes pensados para la edición. Entonces no están tan comprimidos, te va a generar archivos más pesados, aunque sean quizás de menor resolución, da igual, y si es de la misma resolución, da igual, ¿vale? Porque aunque esos archivos incluso sean más pesados, los va a leer muchísimo mejor Final Cut Pro y va a poder trabajar sobre ellos muchísimo mejor, ¿vale? Porque es un archivo pensado para la edición y, por supuestísimo, porque es nativo de Final Cut Pro, ¿vale? Permitidme que no esté hablando de otros programas como DaVinci, Premiere, etcétera, etcétera. Ya sabéis que yo soy especializado en Final Cut Pro, y si quieres aprender a editar con Final Cut Pro a un nivel pues al que tú quieras llegar, abajo te dejo el enlace a mi pack de cursos para que le eches un vistazo. Están muy bien de precio y están gustando bastante. Entonces, ¿en qué formato grabar? ¿En qué códec grabar? ¿En qué códec y formato exportar? Etcétera, etcétera. Pues bien, depende. A la hora de exportar, cuando ya tienes tu proyecto creado en Final Cut o en cualquier programa de edición, ¿en qué códec y formato lo quieres exportar? Pues bien, uno que sea compatible, un formato que sea compatible con el cliente, ¿vale?, que lo pueda abrir, pues un MP4, por ejemplo, sería lo ideal. Y códec, pues depende de si el vídeo va a ser para reproducción
solamente y visualización, o va a ser para edición. Si va a ser para posterior edición porque pues, estás trabajando con pues, una productora y van a querer reeditar X cosa, o en mi caso pues edito para stock, pues yo lo exporto en codec ProRes, ¿vale? Dentro del formato contenedor QuickTime Mode, ¿vale? Entonces, esto no quiere decir que se tenga que hacer así 100%, tú puedes subir vídeos a stock, por ejemplo, en H264, no hay ningún problema, pero mi preferencia es subirlo en ProRes para que si lo está comprando algún editor vea que está en ProRes y diga, joder, este tiene más margen de edición a la hora de trabajar con él. No siempre eligen los vídeos los editores, la mayoría de veces los eligen los publicistas, las personas que se estén encargado de la comunicación, etcétera, etcétera. Pero si es una productora quien está utilizando esos bancos de imágenes y quieren descargar un vídeo, van a valorar que esté en ProRes, ¿vale? Eso sí, pesa muchísimo, pesa como 10 veces más, ¿vale? El ProRes 422, que es el que yo utilizo. Entonces, espero que te haya quedado claro que lo que se graba es el contenido. Ese contenido puede estar codificado mediante un algoritmo u otro, que sería un idioma de ese contenido, de ese texto, de esa frase, sería el idioma, es decir, realmente tendría el mismo mensaje, pero con diferente codificación, ¿vale? Y luego tenemos el formato contenedor, que es lo que engloba ese contenido, y además pues tiene otras cositas, puede tener algunos metadatos, puede tener audio, etcétera, etcétera, todo ese tipo de cosas. Y nada, dicho esto, espero que te haya quedado más o menos claro, que lo hayas entendido, lo he explicado así de forma didáctica, no he hablado de formato RAW ni mucho menos, ¿vale? Pero lo importante es que esto es para las personas sobre todo que estén empezando, o aquellas que todavía no tenían claro cuál era la diferencia entre codec, formato, cuál utilizar, etcétera, etcétera, pues bueno, que les haya aclarado un poquito las ideas. Y si queréis más adelante que haga un vídeo desgranando pues los formatos y los códecs más comunes y explicando ventajas y desventajas de cada uno, pues bueno, me lo ponéis en los comentarios y así lo haré en caso de que me lo pidáis. Y nada, darle like, suscribiros, compartir este vídeo con otras personas que pensáis que también les pueda interesar, como os ha interesado a vosotros, porque si os habéis quedado hasta aquí por algo es. Muchas gracias. Y bueno, como siempre os dejo cositas por aquí y os dejo cositas por aquí.